Bendiciones, Iglesia del Señor, bienvenidos a esta sección El Mensajero Pentecostés. En esta ocasión vamos a ver la lección número 32 de lo que es el tema general Cristología, y en esta ocasión vamos a ver la lección Su Resurrección. Para la introducción vamos a hablar sobre Hechos 4, 31 y 33, pero en esta ocasión permítanme dejarles el texto en Hechos 4:33, que dice así: por honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Empecemos con la introducción. En la Biblia tenemos algunos relatos de personas que fueron traídas de vuelta a la vida, pero el detalle es que ninguna de estas personas siguieron con vida, sino que volvieron a morir. Y es la diferencia que marca Jesús cuando vino a morir y resucitó. Entonces Jesús no quedó muerto, Él resucitó y no volvió a morir nunca más, sino que Él está en la gloria esperando a su esposa. Él ahora vive y permanece para siempre. Hay más de 100 declaraciones acerca de su resurrección en el Nuevo Testamento. Si Cristo no resucitó, no hay evangelio. Permítanme leerle primera carta a los Corintios 15 del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Desarrollo. La relación entre la resurrección y la fe. Vamos a desglosar este tema, este desarrollo en 1 Corintios 15, empezando en el versículo 12. Ya que todos nosotros les anunciamos que Cristo fue resucitado de la muerte, ¿cómo es posible entonces que algunos de ustedes digan que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, entonces nuestro mensaje no tiene caso, ni su fe tampoco. Si los muertos no resucitan, entonces somos culpables de mentir acerca de Dios, porque les dijimos a todos que Él resucitó a Cristo sin ser cierto. Si Cristo no ha resucitado, el cristiano está metido en un engaño. El cristianismo sería un engaño. Si Cristo no ha resucitado, cada predicador del evangelio sería un fraude. La clave de que Cristo resucitó es uno de los fundamentos principales para decir que nuestra fe no es en vano. Versículo número 17. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, su fe no vale nada y todavía son culpables de su pecado. Si Cristo no ha resucitado y aún está muerto y por lo tanto no puede redimirnos, la pena judicial pagada por cualquier crimen no es un caso cerrado hasta que aquel por quien ha sido pagada quede libre. Mientras Cristo estaba en la tumba, era como que la pena de nuestros pecados no había sido pagada, pero su resurrección muestra que esa pena ha sido pagada. Y recuerde, esta escritura fue escrita a aquellos que no estaban en sus pecados. Versículo 18. Los que murieron creyendo en Cristo también están perdidos. En otras palabras, no habría esperanza para los que murieron creyendo en esto, si Cristo no hubiese resucitado de los muertos. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, entonces somos los seres humanos más dignos de lástima. Pero en realidad Cristo ha resucitado y fue el primero de todos los que serán resucitados de la muerte. Alabado sea el Señor. Él ha resucitado, Él vive. Somos salvos por un Redentor viviente. Por esta impresionante obra somos de entre todos los hombres los únicos que somos salvos. Pero aquí, para nosotros ser salvos, necesitamos ese paso de fe. Esa fe que lleva un sacrificio. Ese sacrificio que lleva un sufrimiento. Ese sufrimiento que llega a culminar en una tumba, pero no culmina del todo ahí, sino que la clave es que Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no pudiéramos ser salvos, porque entonces hasta que Él resucita, nuestros pecados son perdonados y pagada nuestra deuda. Punto número 2. El significado de la resurrección. Por resurrección queremos decir a resurrección corporal, no meramente una resurrección espiritual, porque Cristo sigue manteniendo su espíritu
pero su cuerpo ya no. Su cuerpo ya pasó a una transformación al momento que Él resucitó. Lo vamos a dividir en varios puntos, el tema del significado de la resurrección. El punto número A es la provisión de la tumba. Los guardias fueron colocados para asegurar que nadie se robase el cuerpo de Cristo, como lo vemos en Mateo 27:66, que dice: entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vemos que los altos jueces tenían miedo de que lo que se había dicho de Jesús fuera cierto y que tal vez Él resucitara, o tal vez para hacer creer a la gente alguien llegara y hurtara el cuerpo de Cristo en la noche para que al otro día fueran y dijeran: ha resucitado, y en cambio haya sido un robo. Por esta razón se dice que se llevó al acuerdo de que guardias estuvieran custodiando la tumba para que no hubiera ningún motivo, ninguna razón de decir: el cuerpo desapareció. El cuerpo de Cristo estuvo custodiado 24 horas durante todo el tiempo que Él permaneció en el sepulcro. Punto B. Reconocimiento de los discípulos. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto lo vemos en Juan 20, 27, 28. Vemos que los discípulos, más en este caso hablamos de Tomás, él todavía dudaba del que se había aparecido enfrente de él era el Cristo que había resucitado. Y Cristo dice: no seas incrédulo, toca mis manos, mete tu dedo en mi costado y te vas a dar cuenta que yo realmente soy el Cristo que ha resucitado. ¿Y qué pasa con Tomás? Dice: alabado sea, realmente tú eres el Cristo. Inciso C. El testimonio de los apóstoles. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Esto lo vemos en Hechos 2:32. Los apóstoles aseguraban que este Jesús del cual ellos predicaban es el que Dios había resucitado, y no porque le dijeron, sino porque ellos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Inciso D. Un testimonio del Señor mismo. Vemos en Marcos 8:31: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitado después de 3 días. A lo largo de los evangelios vemos cómo Jesús les decía a sus discípulos: yo voy a padecer, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. Pero vemos que cuando Jesús muere, los discípulos estaban tristes. Y no era porque meramente ellos no sabían que Él era Dios o que Él era el Cristo, sino que ellos se les había olvidado que Cristo les había dicho: yo voy a resucitar al tercer día. Como todos seres humanos tenemos sentimientos, y ver que una persona que amamos perezca y muera es un dolor grande para nosotros. Pero a ellos se les olvidó la promesa que Dios mismo hecho carne dijo: yo voy a padecer y al tercer día voy a resucitar. Inciso E. El anuncio de nuestra transformación. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esto lo vemos en Filipenses 3 del 19 al 20. Nosotros estamos esperando esa transformación, que nuestro cuerpo sea transformado cuando el novio venga por su esposa y sea levantada la iglesia. Nuestro cuerpo va a ser transformado para poder ir a las moradas celestiales. Vamos al punto número 3, las pruebas de su resurrección. ¿Qué pruebas nosotros tenemos de que Jesús ha resucitado? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace esa veracidad? ¿En qué basamos nuestra fe de decir Jesús ha resucitado? En la Biblia tenemos varios puntos. Vamos a hablar del inciso A, la tumba vacía. La tumba tenía guardias romanos. La tumba estaba custodiada, como lo dije anteriormente. Tenía guardas vigilando, custodiando de que nada ultrajara el cuerpo de Cristo, de que nadie viniera a robar el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasó? No se necesitó que alguien viniera a hurtar o a robar o a llevarse el cuerpo de Cristo. No se necesitó mano humana. El poder celestial fue suficiente para que el cuerpo de Cristo sea resucitado y la tumba quedara vacía. Inciso número B, su vestidura mortal. En el oriente era costumbre de cuando había un muerto, ese cuerpo envolverlo en sábanas, envolverlo desde la cabeza
hasta los pies, ponerle hierbas, aceites aromáticos para que el cuerpo se fuera en un estado de reverencia. Entonces esto se hizo también con Jesús, algo que se hacía similar en Egipto con las momias. En este caso se tomó el cuerpo de Jesús, se untó con aceite y especies, se envolvió en sábanas y se colocó en la tumba. Era una tumba la cual estaba construida completamente en piedra por todos los lados y tapado con una enorme piedra que se necesitaba más de 2 hombres para poder mover esa piedra. Y esta tumba nunca había sido usada por ninguno más. Era la primera vez que alguien estaba en esta tumba, y así como se tuvo el cuerpo de Cristo, cuando se metieron a ver esta tumba, las vestiduras con las cuales él estaba cubierto estaban exactamente como quedaron sobre el cuerpo, solo que ya no estaba el cuerpo, estaban las sábanas, las vestiduras vacías. Entonces, para que alguien hubiera venido a desenvolver el cuerpo y dejar las sábanas, como que no. Entonces el cuerpo se desvaneció y las sábanas quedaron exactamente como cuando estaba el cuerpo de Cristo, solo que ahora ya no estaba el cuerpo. Entonces vamos al punto número C, las apariciones de Cristo. En 1 Corintios 15, 1 al 11 tenemos registrado el número de testigos que vieron al Señor, al Salvador resucitado. Aparentemente este número no incluía mujeres. El número de testigos registrados en la palabra del Señor es más de 500. Ciertamente, acorde a la jurisprudencia aceptable, hay suficiente evidencia de que Él resucitó de entre los muertos. Tenemos suficiente evidencia, tanto bíblica como de personas que no fueron creyentes de Jesús. Tenemos el caso de Flavio Josefo, que fue un escritor judío, el cual en sus escritos vemos que menciona a Jesús, y no es algo que nada más los cristianos hayan hecho, sino que es personas incluso inconversas han llegado a la conclusión. Tenemos el caso de Josh McDowell, que era una persona que no creía en Dios, era una persona atea, y en su frustración por comprobar de que Dios no había resucitado, empezó a realizar una serie de investigaciones, y estas investigaciones lo llevaron a la verdad de que Jesús realmente sí resucitó. Podemos ver su testimonio en diferentes plataformas, en diferentes formatos, lo cual acredita de que una investigación constante y una buena investigación nos puede llevar a la verdad. Nos acercamos a la conclusión, permítame leérsela. La resurrección de Cristo lleva consigo muchas implicaciones maravillosas. La primera es que vindica a Jesús. En otras palabras, algunas personas pensaron que si Jesús murió en la cruz fue porque lo merecía. Fue declarado culpable por la corte romana, y el Antiguo Testamento insiste en que cualquiera que sea colgado de un madero está bajo maldición de Dios. Pero resulta que Él no murió como un hombre condenado por su propio pecado. En lugar de ello, Él cargó con el pecado de otros, y ese sacrificio agradó tanto a Dios que Él lo resucitó de los muertos. Por tanto, su resurrección es una manera de vindicarlo. Es evidencia clara de que cuando Jesús dijo, consumado es, su Padre estuvo de acuerdo. La obra de la redención había sido consumada y el Padre vindicó a Jesús mediante su resurrección. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. Con esto quiero terminar y decirles, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio tan importante para nosotros, para ti que estás escuchando esto, que solo basta con creer y entregar tu vida en Él para decir yo tengo salvación, y seguir avanzando cada día más en conocimiento y sabiduría. Leer nuestra Biblia, orar y ayunar nos acerca más a esa perfección para poder agradar y ser una iglesia libre de mancha, la cual el novio reciba con agrado. Hemos llegado a la parte final. Recuerden suscribirse al canal, sigan dando like y compartiendo. Si gustan comprar la revista, pueden hacerlo directamente con alguno de los asociados de la institución Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés. La revista tiene un costo de 20 pesos, así que los invito a que sigan estudiando. Les recuerdo que cada martes estarán saliendo las lecciones para que estén al pendiente. Recuerden activar la campanita para que les llegue la notificación, y eso es de gran ayuda para nosotros. Se despide su hermano Eliel Duarte Vieira. Gracia y paz.